Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Guatemala Tierra de Árboles. Yo soy Luisa Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre la plaga del gorgojo del pino y sobre las plagas forestales. Por lo que acompañe, nos traemos información importante para usted. A mi lado se encuentra el ingeniero Byron Palacios, jefe de protección forestal del Instituto Nacional de Bosques, INAB. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Luisa, es un gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente información de importancia. Muchísimas gracias. Que nos comente qué es una plaga forestal y cuáles son las que más afectan a nuestro país. Plagas forestales se entiende como una plaga a cualquier organismo biótico, ya sea animal, planta, hongo, virus, bacterias, que ocasiona daños o que ocasiona problemas a un bosque o una plantación forestal. Hay muchas plagas que están presentes en el bosque, pero que no llegan a ocasionar daños significativos, mientras que hay algunas otras plagas que sí se constituyen en un problema sanitario importante. En nuestro país las principales plagas son los insectos descortezadores, que se les llama principalmente a los gorgojos, que afectan bosques naturales y plantaciones de pino o de ciprés. Pero también hay otras plagas como hongos o virus, bacterias que están siendo importantes en nuestro país y que están ocasionando pérdidas a los productores de bosque o a las plantaciones forestales. ¿Y cuáles son estas especies forestales que son las más afectadas aquí en Guatemala? Dentro de los programas de incentivos forestales que como INAB tenemos, hay especies priorizadas. Y el traer esas especies y establecerlas como una plantación en donde se hace a densidades altas, en donde generalmente es una sola especie la que está en un mismo lugar, eso favorece las condiciones para el aparecimiento de las plagas. Y hay casi todas las especies que nosotros estamos plantando tienen sus propias plagas, unas con mayor intensidad, otras con menor intensidad, pero al final todas las especies que nosotros plantamos están sufriendo con algún tipo de plaga. Por ponerle un ejemplo, el Abies guatemalensis, el pinabete, ¿no? el arbolito que generalmente usamos para Navidad. Es una especie nativa, es una especie de nuestro país que crece naturalmente en el bosque y que en el bosque pues presenta muy pocos problemas sanitarios. Sin embargo, actualmente pues estamos estableciendo el pinabete en plantaciones ya con fines de producir árboles navideños y en estas condiciones pues la especie empieza a sufrir con bastantes problemas sanitarios. Tenemos muchos problemas con Mindarus avietinus, que es el pulgón del pinabete. Tenemos un problema con un alga que nos está ocasionando bastantes problemas en las plantaciones de pinabete. También hay hongos que nos están dando problemas en pinabete, y al igual que pinabete pues hay otras especies que están sufriendo bastante. El caso de la costa sur, palo blanco, que es una de las especies que más se planta, tiene problemas sanitarios con hongos como diplodia y botrodiplodia, que están significando pérdidas importantes a los productores de palo blanco. Teca es un árbol exótico que se está también plantando mucho en nuestro país. De hecho, es la especie más plantada dentro de nuestros programas de incentivos forestales, y en el diagnóstico que hicimos de teca encontramos que hay 18 patógenos que están, en este momento hemos identificado 18 patógenos que están afectando las plantaciones de teca, unos con mayor o menor escala, pero que también están siendo importantes. Y así pues podríamos seguir hablando de las distintas especies, y todas tienen sus propios patógenos. El tema aquí es que una vez como país y como institución hemos tomado la decisión de establecer plantaciones, debemos estar conscientes que a la par vienen problemas sanitarios y que debemos prepararnos para ir manejando estos problemas de forma adecuada para que no se conviertan en problemas sanitarios que se transformen en pérdidas económicas para nuestros usuarios. Bastante importante, ingeniero, y quería que me comentara también qué debe hacer la población en el caso de detectar a una plaga forestal, ¿verdad? Vea, yo creo que hay varios escenarios, ¿no? Hay varios escenarios. El primer escenario es el bosque natural. En el bosque natural hay distintas plagas que se presentan, pero siempre las más importantes o las que ocasionan mayores pérdidas son los descortezadores. Estamos hablando de gorgojo del pino, de ips o de Flordecinus en ciprés.
Si la población ve algunos árboles que la copa está cambiando de coloración, en lugar de estar de color verde se empieza a tornar amarillenta o rojiza, o ven grumos sobre los troncos de los árboles, grumos de resina sobre los troncos de los árboles, es un indicador que hay un problema sanitario. Si ven ese tipo de signos y de síntomas dentro en los árboles, deben acercarse a la oficina del INAH más cercana o a la oficina forestal municipal e informar del problema sanitario que han observado. Es importante, si es posible, incluir algunas fotografías del daño. Eso nos ayuda mucho a tomar decisiones más rápidas y poder decidir cuáles son las acciones a implementar con este problema sanitario. Una vez se acercan a la oficina del INAH, pues ya los técnicos serán los encargados de darle el seguimiento correspondiente y darle la asistencia técnica correspondiente para implementar las actividades de saneamiento conforme cada patógeno que aparezca. Esto en un escenario de bosque natural. Cuando los problemas sanitarios pues, aparecen en las plantaciones que están bajo los programas de incentivos nuestros, pues existe ya una normativa, ¿no?, que manda que es responsabilidad de los propietarios o los titulares de los proyectos proceder a sanear esas plantaciones o el bosque que esté bajo incentivos. En este caso, pues es necesario también que se acerquen a la oficina del INAVI, en donde se les va a dar la asistencia técnica necesaria y se les van a dar todas las recomendaciones del caso para que puedan implementar las medidas que nos permitan frenar el avance de los patógenos que están afectando las plantaciones o el bosque natural. Otro escenario es el tema de los viveros forestales, en donde también hay bastantes problemas sanitarios, pero en este caso los propietarios de los viveros muchas veces pues, ya tienen un poquito de mayor conocimiento en el tema de sanidad, en el escenario de vivero, y pues están acostumbrados a reaccionar o a lidiar un poco más con este tipo de problemas. Muchas gracias, ingeniero, gracias por acompañarnos. Y amigo televidente, no deje de sintonizarnos, traemos información importante en el siguiente segmento. Si las hojas del bosque están cambiando de color verde a amarillo y los troncos están llorando trementina o resina, eso significa que el gorgojo empieza a atacar los árboles y pueden morir. No permita que los gorgojos terminen con los bosques de pino de su comunidad. A la primera señal, avise de inmediato a las oficinas del INAV o CONAP y su municipalidad más cercana. Continuamos en el segmento Tierra de Árboles. Nos acompaña Nidia Ramírez, directora subregional 1 metropolitana del INAV. Así que buenos días, Nidia, gracias por acompañarnos. Queremos que nos comentes qué es una licencia de saneamiento y qué trámites conlleva solicitarla. Muy buenos días, Luisa. Para mí es un placer estar acá con ustedes esta mañana para poder indicarles lo que es una licencia de saneamiento y los requisitos que deben de realizar para poder tramitarla ante el Instituto Nacional de Bosques. En el tema que es una licencia de saneamiento, es la licencia que va dirigida a una plaga forestal. Una plaga forestal, indicarte que es un agente tanto vivo, en este caso un insecto o un hongo o una bacteria que afecta a los árboles. Entonces estas licencias van a atacar estos agentes que están causando un daño hacia el bosque. Entonces, en el caso de los trámites que debe de hacer el usuario, son presentar una solicitud ante el INAH donde él requiere la licencia de saneamiento. De igual forma tiene que presentar un plan de manejo, el cual están todas las actividades que él va a realizar para poder atacar esta plaga. De igual forma tiene que presentar el documento del DPI, del propietario o poseedor del terreno, y presentar lo que el documento de la propiedad, en el cual puede ser el documento de la propiedad, es una declaración jurada, o el documento que ampare la procedencia de la tierra, el documento de la certificación de la propiedad o una certificación municipal. Esto lo debe presentar ante las 33 oficinas subregionales del INAV y desde ahí se comienza el trámite. En este caso llegan a nuestras oficinas, la secretaria recepciona todos los documentos, se verifica que vengan completos y se da trámite a esa solicitud.
Con estos, para poder nosotros otorgar una licencia, hay un análisis jurídico y un análisis técnico, y de acuerdo a que se proceda a verificar que sí existe esa plaga, se determina que es favorable y en este caso los directores regionales emiten la licencia de saneamiento para poder atacar la plaga y poder manejar los bosques. Muchas gracias, y que nos comentes también los derechos que tiene una persona al adquirir este tipo de licencia. En el caso te comento de una licencia, las personas que aprovechan esos árboles que están dañados y afectados por plagas, ellos tienen el derecho de poder comercializar este producto, y siempre, ¿verdad?, de acuerdo a las actividades plasmadas para que esa plaga no se expanda, hay actividades técnicas que se deben de realizar para evitar que se propague al momento del transporte de ese producto. Entonces ellos pueden vender este producto y con eso generar ingresos. Además te comento que también ellos adquieren un compromiso de que lo que se aprovechó también lo deben de reforestar. En este caso, siempre se tiene que reponer esos árboles. Y por último, que nos comentes también los compromisos que adquiere esta persona. En los compromisos que adquiere una persona, el primero es de que debe de cumplir al 100% lo del plan de manejo. También debe de acatarse a los reglamentos en el caso del transporte de productos forestales. También él, al momento de adquirir una licencia, adquiere un compromiso, el cual te pongo un ejemplo, ¿verdad?, de que se cortan 10 árboles. Él tiene de esos 10 árboles, tiene que plantar los 10 árboles y los debe de cuidar. Así que para apoyarnos en el tema de que él cumple a través de lo que aprovechó, él está reponiendo. Esos son uno de los compromisos que adquiere. Y en estos compromisos también adquiere de cuidar esos árboles que plantó para el futuro, igual de forma el bosque que queda ahí. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos televidentes, continuamos con un video sobre el tema de plagas, así que veamos. Bien, el gorgojo del pino es un insecto descortezador de mayor importancia en los bosques de conífera. El gorgojo del pino, como bien lo he dicho, solo afecta a especies de pino y al momento de colonizar un árbol, los síntomas que se pueden observar en el campo es grumos en la corteza, pequeños grumos de resina, de color blanco. Cuando inicia el ataque o inicia la colonización en un árbol, el árbol utiliza su medio de defensa expulsando resina, donde el insecto está barrenando la corteza. La resina es blanquecina, blanda y forma pequeños grumos en toda la corteza. También se puede observar en su follaje una decoloración que va tornando de alimonado, amarillo, hasta llegar a una coloración rojiza en su follaje. Bien, cuando el brote va avanzando o la colonización de los insectos va avanzando en un árbol, este va cambiando sus colores en los grumos y también en su follaje. El insecto se alimenta de la savia, pero él necesita ingresar al árbol por medio de su corteza, y al momento de haber ingresado inicia unas galerías. El gorgojo vive dentro de la corteza, no perfora la madera. Entonces cuando él inicia a hacer sus galerías, se está alimentando de la savia, está debilitando al árbol hasta ocasionarle su muerte. Bien, luego de que se tengan las autorizaciones de parte del INAH o en otras ocasiones de las municipalidades y se tengan los permisos correspondientes para iniciar actividades de saneamiento,
porque también es necesario resaltar que para el control o el manejo del gorgojo del pino es necesario derribar los árboles. Esto porque otros métodos para el control no son eficientes y no permiten hacer el control del gorgojo del pino, y este se va a ir propagando y matando más árboles. Por eso la importancia y la necesidad de derribar los árboles. Ya teniendo los permisos, las autorizaciones y el aviso a las instituciones correspondientes, en las actividades de saneamiento en campo, lo primero que se debe de hacer es marcar los árboles afectados con una numeración de 1, 2 y 3. Eso quiere decir la fase de desarrollo que tiene el ataque del gorgojo del pino en el árbol. Entendiéndose como árbol en fase 3, es árbol ya muerto en pie, con una coloración rojiza, la corteza se desprende fácilmente, se empieza a observar acerrín en la base del fuste y grumos de color cafés y ya duros. Se marcan árboles en fase 1 cuando inicia la colonización y observamos grumos de color blancos y suaves, porque son los árboles que les vamos a dar mayor prioridad para el derribo y son los primeros que vamos a derribar, porque ahí es donde está iniciando la colonización y lo que queremos es detener el avance del ataque del gorgojo para evitar que otros árboles se puedan infestar. Luego de tener marcados los árboles, se derriban y se despuntan, se hace el desramado y se inicia a hacer el seccionado de la troza. A la troza se le aplica un insecticida de contacto, se fumiga con una bomba de mochila, luego se procede al descortezado, se debe de quitar toda la corteza a la troza, por tal razón que es donde se encuentra el insecto, y al momento de realizar el descortezado también estamos haciendo una actividad de un tratamiento mecánico y estamos pues matando también al bichito. La corteza se debe de quemar, porque ahí podemos encontrar larvas, podemos encontrar pupas, podemos encontrar insectos adultos, y esto se quema para evitar la propagación del insecto. La troza ya totalmente descortezado se vuelve a fumigar con insecticida de contacto, a punto de bañar toda la troza y en todas las partes de la troza, y ya se procede a subirse a un camión y poder ser transportada. Las ramas y las puntas se deben de aplicar un método de calentamiento con fuego para que las altas temperaturas puedan provocar la muerte de algunas larvas o de los insectos que se encuentren caminando por las ramas. Luego de la aplicación o del tratamiento que se le hagan las trozas, pues estos ya se pueden transportar. Lo más recomendable es que no transporten trozas que son afectadas por gorgojo sin descortezarlas o sin darles algún tratamiento. Si no se les da ningún tratamiento y se transporta las trozas con los insectos, podemos estar propagando la plaga. Sí, cuando iniciamos el derribo de los árboles que están en fase 1, estos todavía pueden servirnos en la industria. Luego de su tratamiento, las trozas pues pueden ser comercializadas, y esto nos va a ayudar muchísimo para tener algún pequeño ingreso, y ese ingreso económico pues cubrir los gastos del saneamiento, y así también poder tener acceso a arbolitos para poder restaurar el área afectada. Hay que tener muy en cuenta y el pensamiento al momento de hacer actividades de saneamiento en un área afectada por el gorgojo del pino. El objetivo es sanear el área, el objetivo es detener el avance del gorgojo del pino y no tener el objetivo de hacer un aprovechamiento de un bosque, ¿verdad? Por eso solamente se deben derribar árboles afectados por el gorgojo del pino. Los árboles sanos pues se dejan en pie, estos no se cortan. Cuando son árboles que tienen un avance
mayor por el ataque del gorgojo del pino. En la industria pues no se pueden comercializar. Esta madera pues es más utilizada para leña. Si las hojas del bosque están cambiando de color verde a amarillo y los troncos están llorando trementina o resina, eso significa que el gorgojo empieza a atacar los árboles y pueden morir. No permita que los gorgojos terminen con los bosques de pino de su comunidad. A la primera señal, avise de inmediato a las oficinas del INAV o CONAP y su municipalidad más cercana. Amigos, fue un placer acompañarlos el día de hoy en este segmento de Guatemala, Tierra de Árboles. Espero que nos acompañen en una próxima edición. Hasta pronto.